relacionado con la mujer y a todo lo que se aleje del modus operandi de la civilización virilista, por decirlo así. Yo consideraría que el género ahí es cuando empieza como a aparecer una diferenciación entre unos y otros a través de un ejercicio de dominación y de sometimiento. Porque yo creería que en principio pudo haber algún tipo de situación primordial donde hombres y mujeres hacían las cosas sin diferenciarse. Las diferencias eran sexuales, pero no eran simbólicas. Quiero decir que ser hombre o mujer no implicaba ningún privilegio, ni ningún tipo de superioridad o ningún tipo de división en el trabajo. Las mujeres cazaban tanto como los hombres también se ocuparían de alguna manera en cosas que ahora o que después fueron propias de mujeres, hasta que en algún momento alguien empieza a distribuir el trabajo y empieza a determinar roles y asignar figuras como débil y fuerte, a partir quizá de la maternidad o de otras cosas, y ahí empieza la especie, que es una a diferenciarse sexogenéricamente. O sea, hay una diferencia en la especie que es de corte sexual, que implica la genitalidad y que no solamente es de hombres y mujeres, sino que es hombres, o sea, que no es solamente de penes y vaginas, más bien, porque hombres ya es genérico, sino que habrían más posibilidades porque el pene y la vagina no es igual en unos y otros. Hay penes más chiquitos, hay penes más grandes, entonces también habría como una multiplicidad de sexos y también hay personas hermafroditas que están hacia más la vagina o desarrollan más el pene y entre ese polo, entre esos dos polos hay una amplia gama. No sé si soy claro. Hasta aquí. Sí, profesor, bastante claro. Entonces, lo que habría en principio sería una multiplicidad de diferencia sexual donde no habían roles de género y donde no había binarismo sexogenérico, porque les digo, el sexo, que sí es una diferencia entre hombres y mujeres, pero que no implica solamente hombres y mujeres como concebidos como vaginas y penes, sino que entre hombres y mujeres hay otra posibilidad ampliada de personas que son bastante silenciadas y no vistas desde el binarismo sexogenérico porque no son la mayoría, porque no son predominantes y porque también contradicen las ideas religiosas de que Dios creó al hombre y a la mujer. Y si Dios es tan poderoso en ese hombre y mujer, entonces, ¿cómo? O sea, si así lo hizo Dios, ¿qué son estas personas que tienen dos sexos? ¿No? Que me parecen las personas más afortunadas del planeta. O sea, qué maravilla tener dos sexos. Entonces, en principio estaría eso, ¿no? Hasta que en algún momento surge esta división del trabajo y empieza la emergencia del rol, que sería lo que tú denominas. Brian, ¿me has preguntado tú? No, no recuerdo quién me preguntó. Entonces, lo que tú me preguntas, eso sería como la construcción de un género, ¿no? Ahora sí empieza la construcción. Después de ese ejercicio de separar las labores y de asignar roles, ahí nace el género y también nace la superioridad del hombre sobre la mujer. Yo lo estoy planteando desde mi propia reflexión histórica, pero Simone de Beauvoir en El segundo sexo hace una reconstrucción de lo que pudo haber pasado en la prehistoria sobre esta relación sexogenérica. Recuerden que Simone de Beauvoir fue marxista y ella, siguiendo un poco el origen de la familia de Engels y Marx, hace una especie de
genealogía y arqueología de esto que tú me estás preguntando, de cómo surgen los roles. Así que yo les recomendaría que visiten ese capítulo de El segundo sexo, donde ella habla de cómo la división del trabajo y la asignación de ciertas tareas determinó la construcción de los roles. Ahí es donde nace el género. Bueno, posteriormente, bueno, pero en ese momento no había siquiera una cuestión genérica, es decir, las categorías no existían como tal, existían los roles, pero en la conciencia no existía esta categoría, todavía no existían las categorías. En Grecia, por ejemplo, en la Grecia antigua y en la Grecia clásica, por ejemplo, no existían las mujeres y los hombres, existían los hombres y en un estrato inferior los hombrecitos. Entonces, los hombrecitos eran hombres que no llegaron a su perfección y se quedaron en un bajo estatus, que son las mujeres. No sé si hasta aquí también soy claro. Es decir, los griegos no distinguían entre hombres y mujeres, habían hombres y hombrecitos. Eh, porque consideraban que la mujer era un hombre que no había alcanzado su perfectibilidad. Entonces, ¿en qué consistía esa perfectibilidad? En la rudeza, en la fuerza y en tener los órganos invertidos. Los órganos invertidos implican el hecho de que el hombre tiene el pene hacia afuera y la mujer tiene la oquedad hacia adentro. Si notan ustedes la manera en que los griegos comprendían esa oposición, entonces el pene es un sólido hacia afuera y los testículos, y las mujeres son una oquedad hacia adentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, se determinaba una inferioridad de unos hombres sobre otros hombres. Y en Grecia no existía esta idea de que los hombres tenían que encontrar a una mujer para casarse, armar un matrimonio y vivir una vida feliz para toda la vida, como nos lo enseña el heteropatriarcado judeocristiano. Para los griegos, la única función de la égdosis, que así se llama el vínculo entre un hombre y una mujer, y que no era una actividad pública, la égdosis se realizaba con fines meramente reproductivos para sostener el linaje y la especie, pero sobre todo el linaje. Entonces, la sexualidad entre un hombre y una mujer tenía una función reproductiva, en principio, aunque habían héteras, que son prostitutas, las cuales proporcionaban un tipo de sexo que era de orden hedonista, placentero. Etairas se llaman. Las etairas, entonces, no cumplían, es decir, la existencia de las etairas evidencia que para los griegos la sexualidad no era meramente reproductiva. La sexualidad era reproductiva solamente en el orden del oikos, que es la familia, que es el hogar, pero lo que fundaba el oikos era la ecdosis, y la ecdosis era simplemente un pacto que hacía un hombre con otro hombre, el papá de la mujer o el hermano mayor de la mujer y el otro hombre, para mandarla a las propiedades, a los terrenos del hombre, del varón, y ella pasaba a ser como una especie de esclava, o de alguien sometido a esta persona, a este hombre, y ella, si acaso, administraba a los esclavos. Entonces, y permanecía en el oikos. La mujer no tenía participación pública, solo en contadas excepciones de mujeres nobles que lograron acceder al plano público, al plano político. La ecdosis era una cosa de yo ir donde
el padre de la chica que a mí me gusta para reproducir mi linaje, que a mí me gusta, no, que me conviene para reproducir mi linaje, tenía que ser noble también. Estoy hablando de una práctica entre nobles. Entonces yo solamente iba buenas y hacíamos como un pacto verbal. Ese era el matrimonio. No había una fiesta, no había una boda, no había nada de eso. Y cuando los hijos crecían, cuando los hijos ya tenían suficiente edad, entonces, y ya no había más reproducción, ella podía hacer una vida independiente y él también. O sea, no había un vínculo para toda la vida. La mayoría por amistad se quedaban juntos, porque se desarrollaba la amistad. Aristóteles habla de eso también en la Ética a Nicómaco, sobre cómo en el esposo y la esposa puede darse la amistad y de esa manera permanecer juntos, que era lo que más se daba con frecuencia, pero no era una cuestión permanente. Entonces aquí, o sea, les estoy narrando todo esto para que notemos que no hay todavía un género en ese momento. Además, como yo soy militante queer o me gusta hablar de que la sexualidad no solo es heterosexual, los griegos practicaban la homosexualidad también en un amplio margen, no eran pocos los que no la practicaban, era algo bastante común, aunque había algunos que no eran homosexuales. Y era una homosexualidad muy distinta a la homosexualidad gay. O sea, la homosexualidad gay es una mala copia y una aberrante copia de la sexualidad heterosexual, y por eso lo queer está continuamente criticando la sexualidad gay. Entonces, la homosexualidad en Grecia era iniciática a nivel político y a nivel guerrero. Por ejemplo, la pederastia espartana y la relación Erómenos-Erastes en Atenas, que era lo que le daba al varón los elementos para ser un buen ciudadano. Entonces, noten que aquí el género está diluido, no hay género. Bien, más tarde, cuando el cristianismo aparece, el cristianismo sí que habla de género, y San Pablo en particular va a ser absolutamente misógino y a utilizar la manera como el matrimonio se establece en esa cultura, en la cultura judía, para someter a la mujer al hombre y llevarla a un plano de inferioridad muy dura, ¿no? Y posteriormente, digamos, toda la Edad Media transcurre bajo este paradigma. La mujer, ahí sí ya aparece la categoría mujer, y la categoría mujer está asociada a una persona inferior, incapaz, sin inteligencia, o sea, una cantidad de asignaciones negativas para este género. Y luego el tema vuelve a surgir hasta el siglo XIX, y en el siglo XIX se da un fuerte combate y es cuando aparece el género. Ahí sí la gente empieza a hablar de género y a decir hombres son distintos a las mujeres, todo por cuestiones de, o sea, Marx fue el que empezó con todo este rollo, porque las mujeres empezaron a tomar conciencia de su papel como gestoras, como creadoras. Las mujeres antes no podían ni publicar, la publicaba su marido por ellas. O sea, las mujeres estaban en unas condiciones de opresión y de desconocimiento, de invisibilidad tremendas, pero gracias a el pensamiento marxista, la mujer se dio cuenta que ella era una clase, así como había una lucha de clases, ella también era una clase, y empiezan las luchas de las mujeres por su emancipación, y ahí sí aparece una categoría muy clara de género denominada mujer. Y ahí nace el binarismo sexogenérico dentro de los discursos políticos, y desde el siglo XIX hasta hoy, como la homosexualidad. La palabra homosexual empezó a usarse hasta el año de 1870. O sea, es más, digamos, es muy reciente cuando se clasificó heterosexuales y homosexuales. Eh, eh,
Henry Ulrich fue el primer maricón que defendía su mariconidad y atacaba una ley prusiana que condenaba el artículo 143 de la Constitución de Prusia, que condenaba la homosexualidad. Este se inventó unos nombres muy simpáticos para referirse a homosexuales y heterosexuales, y esas palabras no pegaron. Pero en otro momento, ahorita se me va el nombre, otro postuló las palabras homosexual y heterosexual, y ahí se creó también ese binarismo que es muy conveniente o que está muy ligado al binarismo sexogenérico que crea la heterosexualidad, y para mí todo eso es ideología, es decir, el género es una construcción ideológica para dominar, para excluir, para estigmatizar, para separar, ¿no? Y el binarismo me parece también una estrategia bastante buena para el heteropatriarcado, porque al dividir pone a pelear y los que están en el poder pueden permanecer en el poder. Es un principio de la política moderna, divide y vencerás. Aquí hay preguntas. Profe, ¿cuáles son algunas de las críticas de lo queer hacia la homosexualidad gay? ¿Quieren que entremos en este tema? No sé, o sea, ya doy por dada, o sea, ya di la respuesta a la pregunta que me hicieron al principio. ¿Está bien ahí? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Aquí abajo yo leo una pregunta de Juan David, pero quisiera como escuchar un poquito. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Profe, no sé. Ay, se salió la reunión. Qué sad. Perdón, cerré la llamada y no me di cuenta. Ya, ahora sí, qué pena, profe. Es que yo quería preguntarle porque, pues, no sé, me surge, o no entiendo muy bien cuál es la diferencia al hablar de, digamos, de las diversidades sexuales, de las diversidades en cuanto a los géneros, y de por sí las discusiones que aborda el feminismo. ¿Hay una diferencia entre estos dos? No te entendí bien la pregunta. ¿Podrías replantearla, por favor? Sí, o sea, la pregunta es si al hablar de, digamos, de género, es lo mismo que hablar de feminismos. Lo que pasa es que el feminismo surge por la conciencia de género. Es decir, cuando hace ratito les mencionaba que la mujer se da cuenta que ella es una clase, ahí se empieza a hablar de género, porque es un género, ¿no? Entonces, mm, la idea de género va muy ligada al surgimiento de los feminismos. Los feminismos surgen, o sea, recuerden que de lo que se trata en este tipo de posiciones críticas, ¿de qué se trata la crítica? O sea, la crítica no es solo, crítica significa discernir, como cuando uno cierne en un colador un jugo de guayaba y quedan las pepitas en el colador y el juguito sale. Eso es crítica, krinein en griego, discernir. Pero en este sentido, cuando estamos hablando en política de crítica o en crítica social y crítica política, de lo que estamos hablando es de cernir la ideología de aquello que está en de aquello que sería más real, ¿no? Es que me da miedo hablar de real, porque no sé si hay algo real, ni de verdad, porque también me da miedo hablar de verdad, pero sí, digamos, yo tomo un colador y paso todo lo que hay en mi cabecita, lo paso por ese colador, y la idea de este colador, que se llama teoría crítica, es que quede la ideología como el afrecho de lo sustancial, de lo que realmente es.
y salir de la ideología. A eso le llamamos tomar conciencia de sí, ganar conciencia, un realize, ¿no? Me di cuenta que la cosa es así. Entonces, lo que hizo la teoría marxista fue ayudarnos a ese realize, a ese tomar conciencia de que éramos oprimidos. Los obreros, así como fueron oprimidos los campesinos, por los nobles, los obreros, por los burgueses. Y de repente, gracias a esta conciencia crítica, las mujeres dicen, pues así como el campesino fue oprimido por el noble y así como el obrero es oprimido por el burgués, las mujeres somos oprimidas por los hombres. Y surge esta necesidad de categorizar, de asumir el género y de pelear para una reivindicación de derechos frente a la toma de conciencia de la opresión femenina. Me refiero a esta toma de conciencia y a esta crítica a que las mujeres no se dan cuenta en su mayoría de la posición de subordinación que tienen, ni el campesino, ni el obrero, ni nadie. ¿Por qué? Porque el Estado y porque la cultura y porque lo instituido está construido desde lo ideológico. Y la ideología produce en los oprimidos una cierta idea de que ellos están donde merecen y que ese es el lugar que les corresponde y que además ese lugar les dignifica. Y no es así, eso es pura ideología, eso se lo inventaron para que estemos tranquilos. Así como a nuestras abuelas, bueno, en el caso de ustedes, sus abuelas, en el caso mío, mi madre o mis abuelas también, hay mujeres que dicen, ay no, los feminismos y las mujeres liberadas, qué terrible, dirían, ¿no? Pero porque no se dan cuenta de su lugar de opresión, porque nosotros no nos damos cuenta de esos lugares de opresión. Por eso la teoría crítica, insisto, es un trabajo de emancipación y desalienación del sujeto consciente. Y esto es algo que debemos tener en cuenta porque muchas de las críticas se quedan en la teoría y no van a la praxis. Y yo creo que cuando uno toma conciencia de su lugar de subordinación, es preciso obrar y denunciar y señalar. Así lo tomen a uno por intenso, lo tomen a uno por confundir la teoría y la práctica o cualquier otro tipo de denostación de la cual vamos a ser víctimas siempre, porque el que lucha contra la ideología tiene a la mayoría en su contra. Una mayoría convencida de que sus posiciones son las adecuadas porque no se quieren dar cuenta del lugar de opresión en el que están. Entonces, cuando las mujeres se dan cuenta que son oprimidas basadas en la teoría marxista, empieza esta cuestión de tensión entre los dos géneros y las mujeres empiezan a generar una resistencia a esa subordinación. O sea, estamos hablando de cosas muy recientes, con decirles que, por ejemplo, Lu Andrea Salomé, no sé si la conocen, hay una película creo sobre ella, Lu Andrea Salomé, que fue amiga de Freud y Nietzsche se enamoró perdidamente de ella, también fue amante de este poeta Karl Maria Rainer, y él finalmente se casó, fue con otro tipo, aunque ella era muy liberada y creo que se acostaba con todos, entonces se acostaba, suena eufemismo, creo que tenía sexo con todos, con varias personas. Ella, hasta incluso una mujer como ella, tuvo que luchar, estamos hablando del siglo XX, principios del siglo XX, una mujer como ella tuvo que luchar para poder tener esos privilegios de investigar, de estudiar, de ser la genial mujer que fue. Y ella combatía esta situación de opresión.
¿no? Por ejemplo, las hermanas de Nietzsche la odiaban por esa manera de ser de ella, de ser muy liberada. Y así contamos, Rainer María Rilke, muchas gracias. Entonces, esto es muy reciente, o sea, hace 100 años las mujeres estaban en una situación, no tenían derecho al voto, y ahí es cuando aparece la categoría de género. Ahora, para mí es importante criticar la categoría sexo binarista o de género sexo binarista, porque el binarismo me parece que es eh, ideológico también y que ayuda mucho, abona muchísimo a lo que le interesa al patriarcado, que ya lo había señalado, y es mantenernos divididos, porque si nos mantiene divididos y sobre todo en antagonismo, nosotros andamos peleando unos con otros sin que se emancipe nadie en realidad. Y esa es una estrategia. Entonces, lo que habría que hacer, y es algo que a mí me parece evidente, nomás en la experiencia inmediata, es lo múltiple, es mucho más interesante que lo binario o que lo único. Entre más diferencia haya, entre más diversidad haya, nuestra comprensión de la realidad nos exige más y se vuelve más rica. Es decir, entre más posibilidades de heterogeneidad exista, es más rico el ejercicio de existir porque tienes un reto de comprender más y eso amplía tu capacidad de comprensión, ¿no? Eso amplía tu capacidad de sentir y de pensar. Y eso es más bonito que pensar uno o dos, ¿no? Eso. No sé si di respuesta a tu pregunta, Luisa. Ok, Luisa. ¿Alguna pregunta? Ah, qué interesante pregunta. Permítanme, yo abro aquí el chat para leerla bien. ¿Cómo entender, esta lo pregunta Wendy Carolina, cómo entender abordar tal diversidad sexual desde conductas, por ejemplo, como las pedófilas? Qué buena pregunta. Yo creería, eh, de hecho voy a hacer aquí publicidad. Actualmente nosotros, un grupo de profesionales de distintas áreas, tenemos un laboratorio de saberes compartidos que se llama Cambios Saberes para la Transformación. Lo hemos realizado en vista de que la universidad pasó a ser un instrumento de opresión de la ideología y una cosa horrible donde no se produce conocimiento, sino se produce poder y ejercicios de dominación, y donde se somete a una cantidad de gente, se formatea gente y ya. Entonces la universidad perdió su horizonte y su sentido y la queremos rescatar. Hablamos de epistemologías militantes, por ejemplo. Entonces, les hablo de esto porque yo estoy dando un curso queer ahora sobre teoría y prácticas queer desde América Latina, y justamente en este curso, en algún momento señalamos con toda la claridad y firmeza de que nosotros consideramos que la sexualidad es siempre algo vinculativo, ya a nivel de actos sexuales, algo vinculativo entre dos personas mayores de edad, con criterio y de manera voluntaria. Es decir, que la sexualidad es algo consentida, es decir, una sexualidad consentida entre dos personas mayores de 18 años. No, consentida entre los dos. Entonces, la pedofilia, yo considero que no tiene lugar, porque aunque hay una sexualidad en la infancia, esa sexualidad debe ser orientada sin ser intervenida. ¿Sí? Debe ser orientada sin entrar en un acceso carnal con los niños o las niñas.
debe ser orientada, ¿no? Y debe ser permitida quizá entre niños, ¿no? Pero no, digamos, un adulto no tendría, a mí me parece que es un acto violento. ¿Por qué? Porque la persona aún no tiene un criterio suficientemente formado para empezar a darse cuenta de qué es lo que está sintiendo, por qué tiene una erección o por qué tiene deseo sexual, ¿no? Entonces, yo sí creo que habría que poner una edad, ¿no? Yo incluso no estaría tan de acuerdo con los 18 años. Podría uno decir que a los 15 años, o los griegos empezaban en Esparta, a los 13 años empezaba la segunda parte de la pederastia. La pederastia empezaba a los 4 años, pero durante los primeros años no había contacto sexual con el erómenos, hasta los 13 años. Yo tampoco llevaría hasta los 13 años, pues yo digo, a los 16 años ya estaría como, la persona ya tiene un poco más de conciencia de sí misma y de su sexualidad, pero no antes. Entonces, no compartimos la pederastia, o por lo menos mi punto de vista, no. La pederastia no tiene ningún tipo de legitimidad porque no hay suficiente criterio y conciencia en la persona antes de una cierta edad. Había aquí una pregunta, bueno, es que como me fui, ¿de qué forma el lenguaje perpetúa o permite emanciparse del orden patriarcal? Juan Felipe Rivera pregunta esto. No sé si todavía está en la reunión, pero le voy a responder. ¿De qué forma el lenguaje perpetúa o permite emanciparse del orden patriarcal? Esa pregunta también es muy importante, porque recuerden el principio de la política moderna: divide y vencerás, mistifica y vencerás. ¿Qué significa mistifica y vencerás? Significa que enreda las vainas, como decimos en colombiano, enreda las vainas y verás que no van a hacer nada. Cuando los feminismos empiezan a surgir y empieza esta reivindicación de parte de las mujeres frente a un patriarcado opresor, sumamente opresor realmente y violento, ya con el tiempo aparecen aquellos y aquellas que van a decir, ay, pero es que todo empieza con el lenguaje, que sí es cierto, el lenguaje funda mundo, el ser habita en el lenguaje, dice Heidegger. Pero hay una cosa, hay que tener cuidado porque luego, hace unos 10 años, se empezó a hablar de lenguaje inclusivo, ¿no? Y se empezó a hablar de que teníamos que decir señoras y perdón, todas y todos. O sea, antes en lo masculino se subsumía y se entendía que estaba también lo femenino. Entonces algunas feministas empezaron a decir que el lenguaje era importante y que tenía que ser incluyente. Yo lo creo, yo así lo creo, por eso yo siempre digo todos y todas. Pero hay que tener cuidado porque existen aquellos mistificadores que entonces empiezan a darle más relevancia al asunto del lenguaje que al asunto de los hechos concretos de emancipación. Entonces los feminismos se enredan en pugnas relacionadas porque alguien no dijo todos, todas y todes, y entonces, y se ponen a pelear por el todes o porque alguien dijo simplemente todos, y se les olvida que aunque el lenguaje es articulador y crea mundo, aquí el problema inmediato no es el lenguaje, porque ¿cuándo vamos a cambiar la gramática? ¿Quién sabe cuándo? Es muy difícil. Lo que sí podemos cambiar inmediatamente son nuestros modos de relacionarnos desde esos lugares de opresión, de tal manera que yo no inferiorice a una mujer o no inferiorice a una persona negra o no inferiorice a una persona indígena o no inferiorice, sino que yo en mis prácticas sea una persona ecuánime y que valore a las personas como son, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el lenguaje porque a mí sí me parece que debemos ser incluyentes en el lenguaje, pero tener cuidado de no caer en una retórica sobre el lenguaje y olvidarnos de lo importante que son los hechos y las acciones concretas.
No sé si soy claro aquí. Es difícil que el castellano asuma o sea, el castellano está hecho, justamente el castellano habla de lo patriarcal que somos. O sea, es un lenguaje súper machista el castellano. Entonces, ¿cuándo lo vamos a modificar? A través del tiempo y yo creo que con las centurias, con los siglos, porque inmediatamente es muy difícil. Yo al principio también cuando empecé a leer sobre género y sobre cuestiones de lenguaje, yo escribía todos, todas y todes. En algún momento los zapatistas sacaron una carta donde decían hermanos, hermanas, hermanoas, ¿no? Y yo también empecé a utilizar ese tipo de expresiones hasta que un día dije, ay, esto no tiene mucho sentido, lo que cuenta es más bien la acción, que como nos enunciemos, por ahora, digo, no le estoy restando valor al lenguaje, el lenguaje es ultra poderoso, pero en este momento no prima tanto cómo nos nombremos, sino qué es lo que hacemos para no subordinar y despreciar y oprimir y cómo mantenernos unidos para liberarnos, ¿no? Emanciparnos. Que les digo, liberarnos y emanciparnos no es un proyecto de hoy para mañana. Liberarnos y emanciparnos es el camino de una vida permanentemente crítica. No, nunca vamos a estar del todo libres. Es más un camino hacia la liberación cuando eliges ser una persona crítica, ¿no? Porque también puedes ser simplemente una persona de la caverna y estar tranquila con sus grilletes viendo las sombras que les proyectan los que gobiernan. Entonces, eso lo puedes hacer perfectamente, pero si tienes una vida crítica, entonces tú ya te casas con esos principios que decía antes. Y amarlo, es como cuando uno se enamora de algo y amar, es decir, tener una fuerte devoción por lo humano y una devoción por la justicia. Entonces eso te va a llevar a través de una vida y yo supongo que cuando uno se muera uno dice, qué bonito que viví de ese modo, supongo, ¿no? ¿Quién sabe qué pase cuando yo me muera y qué diré? A ver, ¿qué dice? Lo de los queer que no respondiste. Vamos a ver, ¿qué era lo de lo queer? Que las diferencias entre queer, si pudiesen ustedes tener la pregunta ahí. Ah, es que están más abajo. No. Aquí hay una pregunta de Diego. Diego, ya te atiendo. Es que quiero ver lo de la pregunta de lo queer. ¿Alguno la tendrá por ahí? Es que como yo me salí, se me fue del... Profe, si no estoy mal, la pregunta era de qué tipo de críticas le tiene lo queer a la homosexualidad gay. Ah, sí, perfecto. Bien, en 1969 surgió la primera reivindicación de lo sexual. Es que yo a veces me echo unos choros muy largos, unos cuentos muy largos, voy a tratar de resumir y ser rápido. Cuando se dio Stonewall, el 29 de junio de 1969, en Nueva York, en ese momento, los grupos más excluidos de los homosexuales lucharon por su reconocimiento y por tener oportunidades y no ser más hostigados por la policía y por las leyes y por el Estado y por el heteropatriarcado. Así como las mujeres en el siglo XIX se dieron cuenta que ellas eran una clase, los homosexuales también desde el siglo XIX venían luchando, pero los que luchaban eran los que tenían privilegios. En Stonewall Inn eran los que no tenían privilegios, las putas trans de la calle, los maricas más abandonados, o sea, Stonewall Inn no centros comerciales haciendo shopping de Gucci y Versace y todo eso, que sí es gay, esa es la cultura gay. Entonces, los que hicieron Stonewall Inn fueron los de abajo de la sexualidad diversa, ¿no? Por ejemplo, léanse la biografía de
Silvia Rivera y de Norma P. Johnson, que eran dos putas callejeras travestis que iban a Stonewall y que lucharon esas noches y esas jornadas de lucha contra la policía. Y entérense ustedes que era el Stonewall Inn. El Stonewall Inn era un bar que no tenía ni en dónde lavarse los vasos. Hasta hubo una epidemia de hepatitis. El Stonewall Inn era un cuchitril de lo más asqueroso que había, pero era el único lugar donde le daban acceso a estas maricas más pobres. Y ellas fueron las que hicieron Stonewall Inn. Es que uno se imagina por el Pride Gay, por el orgullo, la marcha gay, que el Stonewall Inn era, wow, un carnaval, ¿no? El Stonewall Inn era donde llegaban las putas trans y los putillos gays a llorar sus tristezas porque vivían en la miseria. Hay un librito muy bueno que les recomiendo, está en inglés, es de Sherry Wolf, que habla de este tema. Permítanme un segundo, les digo el libro de Sherry Wolf, que se me fue el nombre. Ese libro se lo recomiendo muchísimo. Sexuality and Socialism is History, Politics and Theory of LGBT Liberation. Ese es el libro de ella. Es el único libro que tiene, lo sacó en el 2009. Entonces, si ustedes buscan por Sherry Wolf en Wikipedia, ahí les aparece el único libro que ella tiene, y búsquenlo online, y si no lo encuentran, me avisan, ya se lo mando. Es un libro muy bueno que explica qué fue lo que pasó en Stonewall Inn. Entonces, ahí pasa que ya habían organizaciones gays como los matachines o los matachos, pero los matachos eran gente privilegiada, eran blancos y eran privilegiados. Entonces, los privilegiados empezaron a decirle a las putas, a los más excluidos, oigan, no hagan tanto escándalo, llevemos las cosas por las buenas, como cuando les dicen a las feministas, no pinten las paredes, háganlo por otro lado. Entonces, estos dijeron, no, tenemos que hacer las cosas con violencia, porque de lo contrario no nos van a escuchar, no nos van a atender. Ahí eso es lo queer. Lo queer es un movimiento que surge de los abajo y al borde, de los más excluidos, que se dan cuenta, recuerden el realize, el salir de la ideología, que el enemigo no es la heterosexualidad, que el enemigo no es solamente esta homofobia y esta transfobia permanente, sino que el gran enemigo es el capitalismo. Esa es la gran realización de lo queer. Dice, nosotros somos oprimidos, los maricones somos oprimidos debido a la opresión estructural del capitalismo, que no solo nos oprime a nosotros por maricones, sino que oprime a todos, a todo el que puede, a todo lo que pueda lo oprime. Entonces nos damos por primera vez cuenta de que teníamos que unirnos, las putas, las trans, los maricas, los pobres, los obreros, las mujeres negras, o sea, generar una interseccionalidad o una banda de transferencia de la opresión para darnos cuenta las múltiples opresiones del capitalismo, y eso es queer, eso es queer. Entonces, lo queer surge así, pero debido a la múltiple opresión, digamos, cuando empezaron las reuniones de la Gay Liberation Front con los Panteras Negras, por ejemplo, que eran los negros, o con aquellos que estaban en contra de la guerra de Vietnam, cuando empiezan las primeras reuniones para articular ese gran, Enrique Dussel lo llama hegemón político, como la construcción de una unidad de todos los oprimidos, y la CLO la llama banda de transferencia de las opresiones. Entonces, para construir eso, ya en la práctica, los negros resultaron bien homofóbicos, les daba vergüenza que una parte, ¿no?
de los Panteras Negras, que les llegara dinero por vía de los gays. Los gays más clasistas empezaron a inferiorizar a las trans de la calle, a las trans por ser mujeres. Los gays inferiorizaban a las mujeres. Los gays empezaron a pactar con el patriarcado y defendieron todos los valores patriarcales y traicionaron la revolución sexual. De tal manera que ellos obran como machos y como machos blancos burgueses opresores. Son principalmente los gestores ahora de las grandes empresas del Internet y en California. Las empresas que están en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google, etcétera. Entonces, los gays son blanquizadores, racializadores, clasistas, homofóbicos, transfóbicos y sobre todo misóginos. Entonces, nosotros no vamos con una cultura de ese corte. Entonces, por eso lo queer dice, nosotros somos mucho más radicales y nosotros creemos que lo gay es aliado del patriarcado y hasta se casan sabiendo que el matrimonio es el primer dispositivo para crear el aparato ideológico más terrible que es la familia. Entonces lo que hacen es reproducir en una mala copia las maneras heterosexuales para ser aceptados por esa sociedad heterosexual. Y en cambio los queer no buscamos ninguna aceptación. Nosotros queremos una transformación de las estructuras y de las instituciones y de las prácticas. Y otra gran diferencia es que los gays se etiquetan, se dicen gay, yo soy gay, y ponen banderas en sus espacios y solo aquí permitimos hombres o cosas así. Mientras que los queer no queremos tener banderas ni queremos llamarnos queer. Hacemos una práctica queer que se llama desidentification. Léanse a José Muñoz, que tiene un librito en inglés, no ha sido traducido aún, que se llama Desidentification. Ese tiene otro texto que se llama Queertopía. Bueno, José Muñoz. José Esteban Muñoz. Yo conocí a José Esteban, tuve la oportunidad de conocerlo antes de que falleciera, porque falleció en el 2014. Desidentification, Queers of Color and the Performance of Politics, y Cruising Utopia, The Then and There of Queer Futurity. Entonces, les recomiendo esos dos libros, aunque están en inglés, para los que quieran saber más de queer. Entonces, los queer no nos queremos, por ejemplo, no nos queremos casar, ni queremos tener una pareja, ni queremos decir, oye, ¿quieres ser mi pareja? Y ahora vamos a dormir en el mismo lecho. ¿Y en dónde estabas? Mire, ¿a qué horas llegó? Mire la hora que llegó. Controlar, porque no nos interesa apropiarnos del deseo del otro. Nos interesa realizar el deseo y promovemos la promiscuidad. La promiscuidad puede ser muy emancipatoria. Sin embargo, es mal entendida por el heteropatriarcado porque nos estigmatizan y nos reducen como a un lugar de insalubridad pública, y eso no es así, ¿no? Habría que estudiar más sobre promiscuidad. Y nuestro deseo y pues la cultura de la represión hace que la promiscuidad sea mal vista, y se evita el hecho de que la promiscuidad pueda ser, como dice Michel Foucault, una manera para amistad y por lo tanto hacer política. Es más bonito vivir con sus amantes, no solamente desde el amor erótico, sino desde la cordialidad, el ágape y la filia, o sea, la filía, que es una manera del amor, que es hermanarse y convivir y crear juntos otras maneras de producción distintas a las del capitalismo. Eso es queer. Esas son maneras de vivir queer.
A ver, profe, ahora sí unas preguntas que habían por aquí abajo. Es que había, a ver, son muchas preguntas, creo que no va a dar tiempo, pero voy a intentar. Buenas noches, esto lo pregunta Diego. Yo tengo una pregunta. En el escenario público escuchamos expresiones como heteropatriarcado, egofalocéntrico y andropatriarcal como parte de esquemas de dominación y ejercicio de poder por parte de la figura del varón. Estos conceptos no refieren a una misma realidad de relaciones de poder, difieren en su sentido estructural o cómo podríamos entenderlos ante las luchas por reivindicación de sujetos diversos. Yo creo que es lo mismo, andropatriarcal, heteropatriarcal, egofalocéntrico, sí tendría un pequeño matiz y creo que todos, chicos y chicas, todos nosotros somos eso. Aquí no, o sea, nosotros no estamos hablando que estemos por fuera del heteropatriarcado, que no seamos heteropatriarcales, que no seamos egofalocéntricos, que no seamos andropatriarcales. Creo que todas esas asignaciones aluden a lo mismo. ¿Qué es eso? Lo que nosotros somos, personas construidas bajo una estructura donde existen unas fuertes opresiones relacionadas con el género y con la sexualidad, aparte de la clase y la raza. Entonces, creo que aluden todas estas palabras a lo mismo. Y Diego, si atendiste, no sé si escuchaste cuando respondí la pregunta sobre el lenguaje, creo que el lenguaje es importante, pero hay que atender inmediatamente otras cosas, que son más fáciles de transformar que el lenguaje. No hay que enredarnos en las palabras porque se puede mistificar la lucha y quedarnos en un debate por cómo lo vamos a llamar y evitar evitar planear acciones mucho más concretas que detonarían, que serían bombas explosivas en el patriarcado, como la promiscuidad, por ejemplo. Profe, ¿cuáles son algunas de las críticas de lo queer hacia la homosexualidad gay? Creo que ya la respondí. ¿Cuáles son algunas de las críticas de lo queer hacia la homosexualidad gay? También. ¿Cuáles son algunas? Ya. Silvia Rivera, sí. Silvia, compañeros. Sherry Walls, perfecto. Gracias. Qué chidos, qué chéveres que ustedes están ahí, muy pilosos. Profe, ¿podría considerarse el ejercicio de la prostitución una cuestión cargada de ideología de liberación del cuerpo? Esta es una muy buena pregunta. El ejercicio de la prostitución, una cuestión cargada de ideología. La prostitución es una estrategia de emancipación y la prostitución puede convertirse en un instrumento antipatriarcal, no como lo ejerce, no como lo genera el patriarcado, sino como nosotros podemos darle un nuevo sentido a la prostitución. La prostitución hay de muchas clases. Hay prostitución, yo tengo online un ensayito sobre prostitución que se llama Prostitución y Gozo Abyecto. Se me olvidó el subtítulo, pero allí se habla de cómo la prostitución puede ser un lugar emancipatorio. Y a mí me parece que la prostitución, por ejemplo, a mí me encantaría tener una universidad de la prostitución, en la cual un internado, en la cual, esto es un poco irónico, en la cual ingresasen un grupo selecto de personas a formarse en lo más elevado del espíritu y del gusto para posteriormente brindar placer a las personas y ayudarlas a liberarse de todos sus prejuicios y de todas sus taras sexuales. De tal manera que a través del arte, la belleza, la sensualidad, el hedonismo y la cultura, pudiéramos construir un burdel emancipador, que llegara a la gente que no tiene oportunidad de vivir una sexualidad y de satisfacer su deseo, que no sabe ni sentir porque se le atrofiaron sus sentidos, porque su piel ya no vibra con el roce de unos dedos. Entonces,
como recuperar el cuerpo, recuperar la sensualidad, recuperar el gozo, recuperar la belleza y la percepción, y también hacer de la sexualidad algo sagrado. Eso para mí sería como, esto es como esto sí es una verdadera utopía en el sentido más como de un ideal así muy, muy loco, ¿no? Pero a mí me parece que esas son estrategias contra el patriarcado, porque lo que más le molesta al patriarcado es que haya libertad, gozo, placer y deseo realizado. El patriarcado, el capitalismo, la modernidad es represión todo el tiempo. ¿Excusa? Es represión, ¿no? Entonces, sobre la prostitución podría uno hablar muchísimo, lo que pasa es que no hay suficiente tiempo, pero mira, hay quien se prostituye porque le obligan, que es la manera más atroz de la prostitución, que es la trata de personas, la trata de blancas, que a mí me parece el lugar más deplorable de la dominación. O sea, es muy triste ser sometido al sexo. Y lamentablemente muchas de nuestras abuelas y madres fueron sometidas a tener relaciones sexuales indeseadas. Y quizá algunos de ustedes sean fruto o algunos de sus padres, quizá fruto de una violación matrimonial en el lecho nupcial, pero permitido por la sociedad. No sé si soy claro. Y eso se nota también en la manera de ser de una persona. Cuando una persona es deseada, cuando una persona es engendrada desde el deseo, se le ve. Cuando una persona fue fruto de una violación, se le ve. Son mala leche, son súper mala onda, odian el deseo, odian el placer, porque hay una cosa que se llama en biología ¿cómo se llama? Epigenética. Y la epigenética dice que los genes no solo transmiten la información que contienen, sino que el contexto en el momento de la concepción, la información ideológica, o sea, el estado de ánimo de la persona insufla cierta información al gen y eso determina a la nueva persona que van a ser. Bueno, en fin. La prostitución es esa, la de la trata de blancas, que es la más abominable, la prostitución por la necesidad, por una libra de arroz, y ahí hay un gran matiz. Hay personas que se prostituyen por una libra de arroz para sus hijos y hay personas que se prostituyen para el papel protagónico de la nueva película o de la nueva serie en Netflix, o hay gente que se prostituye para que le den una casa en una isla en el Caribe, me hago comprender, ahí median muchas cosas, pero están relacionadas con obtener algo material desde la libertad. Aunque en el caso de la libra de arroz no hay tanta libertad porque hay una necesidad apremiante. En las otras no lo hay. En la de tener un coche o algo así. Hay otra manera de prostitución que es la prostitución, esa casi no se ve. La prostitución hedónica, la que se hace por gusto, que sería para mí sería como la que vale la pena. Cuando uno se quiere prostituir porque le gusta, porque se siente bien y porque además brindar placer a los otros le parece satisfactorio y comunicar a través de un acto sexual con los otros le parece satisfactorio. Entonces, eso sería sobre la prostitución. Hay una novela, es una novela que está basada en la vida real, pues la escribió una prostituta hace muchos años, en los años 70, aquí en México. Ella se llama Mora, es de apellido Mora, y el libro se llama Del Oficio. Permítanme un segundo, reviso el nombre de la señora. Casi me llega el nombre y se me fue. Es una historia bien bonita porque es la historia de una puta, que su madre fue puta y que ella
también tenía que ser puta, pero ella lo tomó como una elección. Antonia Mora, del Oficio, fue publicado, bueno, por Planeta en el 2000, pero fue publicado en los años 70 por una editorial más chiquita. Antonia Mora, del Oficio. Entonces, ella ahí habla, les voy a leer una cita pequeñita de ese libro que me encanta. Dice: me desesperé de no crecer pronto, lo deseaba, crecer, crecer y coger, ser una acogedora, más que mi madre, más que Lucrecia, más que todas. La catequista me dijo que eso era malo. El sábado, el único día que fui, la catequista me preguntó: Toñita, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a coger, señorita. No digas eso es malo, malo que lo digas enfrente de tus compañeros. Desde luego no te vas a quedar sin doctrina, puedes venir una hora antes que tus compañeros. No volví a la doctrina, dice Antonia Mora. Entonces, es muy lindo porque a pesar de que ella sufrió muchísimo, porque a ella le tocó muy duro, la manera como valora la prostitución es positiva. Y a mí me parece que, les reitero, que es un lugar emancipador cuando se hace, como les digo, de una manera adecuada. Es muy triste ver, por ejemplo, en mexicano, un puto, una persona que se prostituye masculina se le dice chichifo. Es muy triste ver a los chichifos en unas condiciones de prostitución lamentables porque están vinculados a la delincuencia, al latrocinio, al patriarcado de una manera horrible. Y cuando yo me los encuentro, porque yo ando en la vida nocturna de la ciudad, platico con ellos y me da tristeza que no tengamos la oportunidad de dar como una educación sobre el hecho de ser prostituto y brindar placer para dignificar la labor de la prostitución y convertir la prostitución en un trabajo digno y quizá algo santo. Las antiguas culturas, léanse un librito, ese sí está traducido, Brujería y Contracultura Gay. Ese les va a enseñar muchísimo. Brujería y Contracultura Gay, de Arthur Evans. Este librito les va a mostrar cómo se construyó, cómo se demonizó la homosexualidad, la prostitución, el lesbianismo, cómo la sexualidad fue reprimida y cómo la sexualidad antes del origen de las civilizaciones era un lugar santo y sagrado. Y yo lo creo. La sexualidad es el lugar donde están los dioses y las diosas. Pero pues así no nos enseñan a ver a nosotros. Y si yo hablo en estos términos van a decir, ese tipo está más loco, ¿no? Ese tipo se enloqueció, pero les digo, no es una locura, es simplemente, bueno, si la libertad es locura, estoy loco. Entonces, nada, voy a ver otra pregunta. Ya tienen el ensayo, qué bueno que ustedes están ahí ayudando a sacar la información. ¿Qué opinas del dogmatismo de algunos grupos feministas? ¿Es posible el encuentro con otras luchas contrahegemónicas? Yo siempre he considerado, yo siempre he considerado que, y ahí es todo también del TERF, yo siempre he considerado que el dogmatismo en cualquier lugar es malo. Y si yo no soy una persona abierta, o sea, yo puedo ser lo más queer del mundo y yo puedo hablar de libertad y lo que sea, pero si llega alguien a decirme algo que me parece razonable y que de repente contradice algunos principios míos, yo estoy dispuesto a modificar eso porque yo soy razonable. Entonces, o yo intentaría, procuro ser razonable. Entonces, uno trataría de entender que vivimos en una sociedad de la violencia y que lo que más le interesa al patriarcado es la violencia, que nosotros y nosotras estemos dañando, rompiendo, peleando y dele con la violencia en un bucle infinito. Entonces,
habría que pensar otras estrategias más cabronas, perdónenme la expresión, estrategias más tenaces, que no fueran estas típicas que tienen que ver con lo objetual, sino que vayan más bien a lo simbólico, que vaya a esto. La educación a mí me parece que es la principal arma revolucionaria. Por eso les digo de este burdel, una universidad puteadero, una universidad burdel, pero no he entendido como un lugar donde se emborrachan y beben los machos, sino el lugar donde aprendemos a volver a sentir, donde descubrimos nuestros sentidos. Eso a mí me parece súper revolucionario. Obviamente no duraríamos 3 días porque llegarían los paramilitares y nos matarían a todos, pero ese tipo de estrategias serían mucho más interesantes. Y las feministas contrahegemónicas quieren utilizar la fuerza a ultranza, y esto no soluciona nada. Y también se enranchan en que ellas son las más oprimidas. Y aunque es cierto que estructuralmente ha sido el grupo más oprimido, eso no indica que ellas no deban reconocer la manera como la misma estructura oprime a otros por otras razones. Entonces, las feministas dogmáticas contrahegemónicas, como muy bien las llamas, me gusta como lo escribes, suelen ser muy como enfáticas en que la única que sufre es la mujer, y en ese sentido crean como lo que yo llamo olimpiadas de los oprimidos. A ver, ¿quién es el que más sufrió aquí? Y pues la idea no es esa, ¿no? Ahora, las TERF, hay una señora que se llama Amalia Barcárcel, que es una persona indeseable por la manera como se burla y trata a las mujeres trans por el hecho de haber sido hombres. Entonces, también son personas así, y son académicas y tienen poder, entonces difuminan lanzan, promueven estas ideas tan inhumanas, ¿no? Tan poco comprensivas y poco razonables desde los feminismos. Yo les recomiendo otro librito que está online, escrito por la Cook, Centro Universitario, bueno, escrito por, es que ya se me olvida porque hace rato no lo cito, pero el libro se llama Por un feminismo sin mujeres. Este es de un grupo de estudios de diversidad sexual de la Universidad de Chile, que creo que se llama la CUC, no lo recuerdo bien. Por un feminismo sin mujeres, cuando escribieron Por un feminismo sin mujeres, ¿no? Ahí se encontraba Nelly Richards, que es una de las feministas que yo más admiro, porque es muy clara y porque no es sexo binarista. Ellas, por ejemplo, dicen lo que tenemos que suprimir es el género. Esa es una verdadera transformación. Por un feminismo sin mujeres, no sé si conocen a Pedro Lemebel. Pedro Lemebel fue un maricón activista que ahora goza de muchísimo prestigio. Lemebel se molestó muchísimo cuando escuchó que iban a escribir un libro llamado Por un feminismo sin mujeres. Los chilenos al culo le dicen poto. Entonces Lemebel dijo, eso sería como hablar de maricas sin poto. Entonces, pero porque no entendía qué era lo que se quería decir. Lo que se quería decir es que el binarismo es nocivo porque ayuda a la división que conviene al heteropatriarcado. Entonces, les recomiendo ese libro también a Dubán para que mire las estrategias que intentan hacer posible ese encuentro entre distintas luchas contrahegemónicas. Sin embargo, yo creo que eso es muy difícil porque creemos, y esto es queer, creemos que la lucha contrahegemónica no se va a dar porque la traducción de las opresiones no se va a dar porque siempre va alguien que dice, yo no me junto con estos, yo no me junto con estas, yo no me junto con ese, yo no me junto y no se va a dar. Como los negros con los maricas, ¿no? O sea, dicen, uy, no, con esos maricas, qué miedo, pero los negros son oprimidos igual que los maricas, ¿no? Entonces, creo que no se va a dar eso, creemos que no se va a dar eso. Por eso lo queer optó por otras
acciones. Acciones donde no pretendemos ser contrahegemónicos, sino simplemente ser contracorriente. Y duraremos toda la vida jodiendo al heteropatriarcado a través del mariposeo, del mariconeo, del travestimiento, del decorado, de la promiscuidad, del burdel, de hacer de la vida algo más lindo y más hedónico a contrapelo, ¿sí? Luchándola para no dejarlos en paz. Esa será nuestra revolución y ese será nuestro ideal de combate, ¿no? O sea, ese será el ideal que nos lleva a combatir cada día todas las maneras como nos tachan, nos tildan, nos excluyen, nos sacan, nos persiguen, nos calumnian, etcétera. Entonces ya no creemos en una lucha transformadora total, sino en transformarnos nosotros y nuestros inmediatos entornos a través de pequeñas fugas y escapes a la producción capitalista. Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos de construir nuestras propias cosas, tratamos de no consumir como consume la mayoría de la gente, tratamos de emancipar a la gente haciendo talleres, propiciando encuentros y haciendo redes. Entonces, nuestra emancipación es reticular, no contrahegemónica. Entonces, así, paulatinamente, podemos ir transformando lentamente algunas prácticas, así nos cueste cientos de años transformarlas, pero no cesaremos y trataremos de dejar el legado a las próximas generaciones para que se mantengan en esta construcción reticular de una lucha que así, a la larga, sí podría llegar a ser contrahegemónica, pero no creemos en la revolución así, en ese sentido de que ya tomamos el poder y transformamos las cosas, porque eso es más de lo mismo. A ver, profe, ¿consideraría usted que estos grupos contrahegemónicos, como lo son los grupos feministas, gays, trans y demás, llegan al punto de convertirse en la hegemonía de la contrahegemonía, tal como lo menciona, en que se sobreponen sobre otros grupos? Sí, sí es posible eso. Entonces, por eso es que lo que hay que hacer es desarticular lo instituido y al Estado. Hay que acabar con el Estado de alguna manera, no sabemos cómo, pero hay que buscarla y esa será tarea de ustedes y de sus hijos o de sus pupilos, de sus estudiantes. Y yo anhelo mucho y los conmino, los exhorto con todo mi corazón y mi cerebro y mi sexualidad a que ustedes sean depositarios de estos saberes, que los busquen, que los desarrollen, que los desplieguen y que creen pedagogía queer para liberar a la gente de ese lugar de opresión en el que se encuentren. La pedagogía queer sería una pedagogía muy diferente a lo que nos enseñan, una pedagogía incluso sin currículum, porque el currículum lo que hace es programar unos contenidos que son favorables a la dominación. Más bien, volver a la experiencia, volver a la sensibilidad, volver a la exploración y tratar de construir conocimientos parciales, conocimientos situados. Léanse a Donna Haraway. Mujeres, simios y cyborgs, por ejemplo. Entonces, hay un capítulo donde ella habla, el capítulo 8 de Mujeres, Simios y Cyborgs, donde ella habla de los conocimientos parciales y de la contingencia radical. Es decir, que no tengamos todo programado, sino que vayamos permitiendo que el kairos, el acontecimiento, nos vaya orientando hacia dónde debemos ir. Porque, digamos que también forma parte de este falococentrismo y de estas falotopías, el hecho de una razón proléptica, de una permanente prolepsis de nuestro pensamiento. Es decir, nosotros siempre estamos programando en un sentido progresivo y a futuro y no nos permitimos vivir el instante. También eso tendríamos que transformar. Aún no entiendo cómo el género es algo meramente performativo. Pues el género, cuando a ti te van asignando un género, por ejemplo, tú te sientas como niña, o sea, si eres
si eres asignada con el género femenino, tú de niña te sientas con las piernas abiertas y de repente tu mamá te va a decir, ay no, las niñas no se sientan así, cierren las piernas, entonces tú tienes que cerrarlas, ahí se va performando el género. Por ejemplo, yo de niño fui muy, todavía, soy muy mariquita, entonces muy afeminado. Entonces, yo recuerdo que yo miraba televisión agarrándome la cara todo el tiempo, ¿no? Era como así, y que llegaban mis hermanos, yo soy el menor, llegaban mis hermanos, me decían, no se, quítese las manos de la cara que parece una niña. Y entonces yo me las quitaba y me masculinizaba a fuerza cuando ellos estaban, pero cuando ellos no estaban, agarraba lo que hacemos los niños y lo hacemos casi todos. Agarraba las sábanas y las cobijas y me hacía vestidos y me hacía tocados y mariqueaba yo solito. Y cuando ya llegaban mis hermanos, pues me volvía a portar como un hombre. Pero entonces a lo que voy es que así se forma el género. Cuando te dicen, así no se sienta, así no se tal cosa, así no tal cosa. Los hombres no lloran, parece una niña. Así se va performando el género. ¿Dónde se puede conseguir ese ensayo? Ya lo tienen. El posporno tendría que ver con eso que estás mencionando. El posporno es como un tema también muy denso y muy complicado, porque el posporno, pues lo que produce es una visualidad distinta sobre el erotismo, y es bonito por eso. Sin embargo, pues hoy justamente estuvo en esta casa un actor posporno del grupo Yes We Fuck, que se llama Alcani. Y él es un chico trans que trabajó en una de las películas de Yes We Fuck, que es posporno. Y ellos hacen un porno con personas que son, que están en condiciones de discapacidad. Y hacen una película sobre esto y allí actúa este chico que estuvo hoy aquí en casa. Entonces, el posporno es interesante por eso, porque cambia la mirada, porque mira el cuerpo y el sexo desde otro ángulo, no el de las super tetas y los cuerpos perfectos y todos jóvenes y todos hechos y las vergas grandes y los culos grandes. Si me hago entender, se rompe con ese esquema visual. Eso es lo interesante del posporno y también con el esquema heterosexista, que incluso se da en lo gay. María Antonia Mora. Profe, ¿usted cree que el libertinaje de la forma en la que el Marqués de Sade plasma su libro puede verse como la prostitución que usted plantea? Libertad no es libertinaje. El libertinaje es patriarcal. El libertinaje es como que todo vale y yo creo que no, nunca sería un libertino. Yo soy una persona libre y la libertad implica una consideración sobre los demás. La libertad implica siempre que el otro está al frente de mí y que yo debo tratarlo con tal cortesía que el otro también sepa ser cortés conmigo, aún en un acto sexual. Entonces, creo que el libertinaje es como un desafore y creo que la libertad es otra cosa. Anoche estábamos hablando de libertinaje aquí en casa también, y llegábamos a esa conclusión de no ser libertinos porque el libertinaje es patriarcal, el libertinaje oprime, el libertinaje crea dolor y no es nuestro interés, ¿no? Y pues la verdad no he leído mucho a Sade, más de lo que se sabe. He leído ese ensayo sobre Sade. Profe, ¿cómo fue ese proceso de cambios de reconocer quién eras? Ya te respondo, Melissa. ¿Cómo transformar desde la teoría queer el sexo y género cuando los roles asignados y los procesos de sexualización están basados en un binarismo patriarcal y heterosexual? Melissa, ya te respondo. Voy a responderle a Ana María. Ana María, yo creo que esa pregunta tenemos que hacérnosla todos los días, cada vez que nos levantemos. ¿Cómo voy a transformar el sexo-género o cómo voy a transformar esta situación sexogenérica cuando ya estoy asignado y cuando ya se socializa esa asignación?
porque no hay una respuesta, o sea, seguimos pensando binaristamente. Cuando yo me travisto, sigo, o sea, la gente me ve como un hombre vestido de mujer, ahí está el binarismo, o como un hombre raro que parece mujer o que parece maricón, ahí todavía está el binarismo, ¿no? Entonces, la cuestión, yo creo que más que llegar como a una respuesta, es a mantener la pregunta para dar pequeñas respuestas situadas en cada lugar eh, y tratar de romper los esquemas, de tal manera que cuando Ana María está en clase y de repente decimos, Ana María, ¿por qué no tomas tu silla y la traes hacia acá? Y un chico muy amable dice, ay, Ana María, yo te ayudo. Tú le vas a decir, no, yo puedo hacerlo sola, ¿no? Esos son pequeños cambios. O que te dicen, Ana María, como eres la mujer, entonces, pues, ¿por qué no cocinas tú? Sí me hago entender, es que no se me ocurren ideas ejemplos muy triviales, pero cada vez que se te sea asignada una labor a partir de tu género, rómpela, no lo hagas o hazla de otra manera. Esas serían las maneras, lo interesante, porque digamos, en la apariencia es muy difícil. La barba, el cabello largo, los rasgos suaves o así, eso puede ir, ya a uno lo clasifican, pero es en el ejercicio, en las acciones, donde sí podemos transformar ese sexo binarismo. Por ejemplo, conduciendo una tractomula, una chica. Eso es romper con el género. Ojalá una chica bien femenina, ¿no? Para romper con el... No, eso estaría acentuando el estereotipo. No sé, o sea, romper con los roles de género. Un hombre cuidando a los niños, no sé, cosas que tengan que ver que son asignadas como al rol, como al género, tratar de romperlos y no obedecer a esos esquemas, ¿no? Chicos y chicas, no sé si respondí todo, lamento mucho si a alguno o alguna no le atendí su pregunta. Profe, entonces, ¿qué es promiscuidad concretamente? Promiscuidad es no apropiarte del cuerpo de otras personas y asignarlo como el que te pertenece y hacer de tu sexualidad algo exclusivo con una pareja de manera monogámica. La promiscuidad es tener varias parejas sexuales, eso es promiscuidad, pero no hablamos de parejas sexuales en un sentido de una relación permanente, sino que puede ser una relación esporádica, aunque también puede ser permanente. Eso es promiscuidad, no follar con una sola persona, sino con varias. Hay un poema muy lindo que es el que ha sido como mi manifiesto personal. Me lo regalaron cuando hice mi primer trío a los 18 años. Me lo regalaron, no lo tengo acá, lo tengo en otra casa, pero dice más o menos así. O sea, les iba a mostrar el poema que me regalaron ese día. Dice, porque el corazón, perdón, porque el corazón humano tiene más cuartos que un hotel de putas, se puede amar a varias personas a la vez y a todas con la misma intensidad sin traicionarlas, buscando amor dentro del amor hasta volvernos locos de tanto amar. Y esa ha sido como mi consigna. Todas las personas que he tenido como amantes sexuales y como parejas cuando llegué es que yo no llegué a este lugar de la noche a la mañana, también fui gay, después me gustó una chica y me convertí, esa era una pregunta que estaba pendiente, después conocí a una mujer que me transformó la vida y aprendí que también me gustaban las mujeres, aunque no tanto como los hombres, me gustan unas mujeres muy particulares, entonces he trasegado a través de mi propia vida y a través de mi propia psique, gracias a la filosofía y a mis prácticas. Y entonces
finalmente he llegado a la convicción de que uno no, hay tanta gente tan linda en todas partes que vale la pena estar junto a estas personas y amarse y vivir el amor y romper con esos esquemas egoístas y mezquinos de la monogamia, del matrimonio, de la familia, tan violentos además. Creo que hay mucho por explorar aún como especie, como humanidad y sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Y bueno, nada, espero que haya sido útil este encuentro para ustedes, o más que útil, de alguna manera productivo e interrogativo, y quedo a sus órdenes. Los felicito por que hayan creado este espacio. Debatir sobre sexualidad es muy, muy importante. Y nada, yo me debo retirar ahora, tengo clase a las 8. Entonces, la pregunta de Melissa sobre, para llegar a reconocer quién era, acabé más o menos de decirla, como fue a través del tiempo, a través de una permanente búsqueda, y quizá todavía no he llegado a otros lugares, sigo ahí caminando, y lo lindo es rodearse de personas que sean como uno, que busquen lo mismo, que sean empáticas, que sean amorositas, y entonces ahí se va creando esa retícula y ya uno va consolidándose en esa relación de amistad erótica y amistad filial y amistad de ágape. Mi entorno es más o menos así, y es así, no es más o menos así, es así. Y vivimos bien, aunque no somos ricos, ni poderosos, ni tenemos coche, ni tenemos fincas, ni tenemos yates, ni tenemos éxito, ni tenemos nada de lo que el mundo busca. En general, pues lo que busca la gente. Un abrazo y no sé si me quieran decir algo más. Yo también lo recuerdo con mucho cariño, siempre está en mi corazón la Facultad de Educación de la Universidad Distrital, nostálgicamente, y hay que llevar la contraria a las profesoras de allá, sobre todo a una que se llama Nora, que fue una bruja conmigo. Bueno, chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, Gracias. chao, chao, cuídense mucho. Adiós, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe, un honor tenerlo. Bueno, chao, chao, chao. A ver cómo salgo. Profe, yo le quería preguntar sobre su curso virtual sobre Sí. teoría. Si quieres, me escribes a mi Facebook Listo, y yo ahí te mando toda la información, ¿vale? listo, profe. De hecho, hay una chica de la distrital que lo está tomando, de la licenciatura en artes, Visual. sí, la licenciatura en artes. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Ana María, profe. Soy de la licenciatura en Ciencias Sociales. Ay, qué chingón, qué chévere. Ana María, ¿me escribes a mi Facebook si sabes cuál es? Sí, yo lo tengo, profe. Ah, bueno, entonces ahí me escribes y yo te cuento todo cómo, ¿vale? Igual para los que estén y las que estén interesadas, es un curso muy chévere porque vemos muchos videos, muchos documentales y hay un gran acervo bibliográfico sobre estos temas. Y nada, bueno, ahora sí, yo no sé cómo salir de aquí, solo cierro. Ya había abajo el... Sí, aquí abajito. Muchas gracias. En serio, quería aprovechar para despedirme. Ah, y se fue. Ah, no. Sí. Quería aprovechar para despedirme. Y pues invitarte a los próximos espacios. Realmente nosotros en este momento no tenemos un espacio en la carrera para hablar completamente del tema de género y entendemos que en la universidad están pasando muchas cosas frente a este tema. Entonces quería agradecerte de todo corazón. Yo no había tenido la oportunidad de estar, digamos, en un seminario, en una clase, pero agradecerte por el espacio y aparte de eso, invitarte a las próximas sesiones. Vale, con todo gusto. No sé si pueda estar así en todas,
pero mi labor activista me obliga y además es mi deseo, o sea, no es una obligación como tal. O sea, si me precio de ser activista es porque tengo que hacer una labor que me corresponde política y socialmente, y este puede ser un espacio muy propicio para eso. No creo que pueda cada vez, pero no creo que pueda cada vez, pero cada vez que yo pueda estaré encantado. Entonces no dejen de invitarme y yo les responderé si sí o no, lo programamos y así, y con todo gusto podemos ampliar, digamos, algunos de los temas, porque aquí hicimos una miscelánea de temas muy amplios, podemos tocar puntos un poquitito más específicos y ahondar más. Muchas gracias, profe. Bueno. Que esté bien y Bueno. todo eso. Bueno. Ahora sí voy a colgar y les mando un abrazo y sean buenas personas con ustedes mismos, mismas y con los demás. Chao, chao. Un abracito. Y gracias a Daniel por la invitación. Y a todos ustedes. Chao, chao. Chao, profe. Se fue. ¿Dónde queda la reunión? Ahora sí se fue. La grabación, perdón, de la reunión. Yo ahorita la termino, la descargo y yo la roto al Consejo de Lengua Castellana y si se puede la subimos a la página de Coelca. Listo. Para que todos tengan acceso. Listo, gracias. Y otra cosa que quería comentarles, pues agradecerles a todas las personas que están en la reunión e informarles que vamos a seguir haciendo, digamos, sesiones de esta escuela de género para que se sigan vinculando. No van a ser todas en este horario, tal vez no vamos a trabajar con las mismas personas, vamos a tratar de invitar a otros profesores, a otros ponentes y a otras colectivas que se enfocan, digamos, en todos estos trabajos. Entonces quería aprovechar el espacio también para invitarlos y nada, realmente un abrazo a la distancia, los extraño muchísimo, extraño estar en la universidad y espero que a partir de esto podamos construir un montón frente a la política de género que debe tener la universidad distrital. Te amo, Luisa. Bueno, te amo, Luisa. Luisa, no te vayas. Cuido mis alas porque ya sin que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece.
Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, para que no me pudre y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran.